Bueno, y justamente para hablar de la preocupante segunda ola de contagios y los niveles de ocupación de las UCI en el Valle del Cauca, nos acompaña la doctora Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Justamente nuestra periodista Catherine Estacio se encuentra con ella. Catherine, adelante. Otro televidentes, muy buenas tardes. Inicio entregándoles las cifras de ocupación de unidades de cuidados intensivos hoy en Cali. 97% de ocupación de camas para pacientes con COVID-19 y 94% de camas con otras patologías. Doctora Triana, buenas tardes y díganos, cuéntenos, ¿cuál es la perspectiva suya de lo que está pasando en este momento en el departamento y en la ciudad? ¿Indisciplina, falta de medida de las autoridades? Adelante. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Es importante aquí tener en cuenta que un factor importante es que creímos que el COVID se había acabado, nos relajamos y justo cayeron las fiestas de Navidad, la feria, los partidos y todo esto que nos hace querer celebrar, querer estar en familia, querer estar en grupo, en amigos. Y sabemos que el COVID no se nos pueden olvidar las 3 medidas básicas que estamos cansados de repetir: uso de tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos. Entonces todo esto fue lo que nos está llevando a este momento. Obviamente siempre, no me canso de repetir que tenemos que trabajar unidos, los médicos, sociedades científicas, el Estado, el gobierno, para poder de esa manera pensar en las mejores medidas para nuestros ciudadanos. Inicialmente, cuando el partido solicitamos que se hiciera un toque de queda, no lo logramos para que lo adelantaran, y ahora pues estamos viendo las medidas. Afortunadamente, en este momento ya se han tomado medidas un poco más enfáticas. Tenemos que seguir mirando todo el tiempo cómo van los indicadores de camas desocupadas o camas ocupadas, de pacientes enfermos, y de acuerdo a eso mirar qué medidas tomamos. Hay una cosa importante, no lo hemos tenido claro a nivel del departamento del Valle del Cauca, ni Cali, que estamos hablando específicamente, pero sí lo hemos visto en otras partes del país, que los datos no nos están coincidiendo. Las camas que dicen que están desocupadas pareciera en la práctica que no lo están. Entonces, si tenemos datos que no son correctos, pues va a ser más difícil poder hacer proyecciones correctas. Entonces, esa es una invitación. Doctora Triana, precisamente en un comunicado ustedes como gremio médico han alertado sobre esta situación. ¿En qué consisten estas inconsistencias? ¿De qué se trata? Es decir, ¿las camas están ocupadas, no están ocupadas, se están utilizando como debe ser? Mire, Catherine, yo creo que es que desafortunadamente en nuestro país, y este no es el momento, porque lo más fácil es ir a criticar y echar el agua sucia, ¿cierto? Pero tenemos una situación en cuanto a la recolección de datos, sobre todo si hablamos a nivel de salud, porque recordemos que nosotros tenemos entidades prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, y a nivel de los entes territoriales, ellos deben, gobernaciones, alcaldías, reunir esa información y toda ser pasada a nivel de una gran base de datos grande que se llama CISPRO, y de ahí es que el gobierno toma los datos, y ahí es donde estamos viendo que no están siendo consistentes. Lo que nos preocupa es que hay como una desorganización, una no, digámoslo, correcta interacción entre unos y otros, y esto hace que estos datos no sean correctos. Entonces, invitación, yo sé que en crisis uno trata de apagar incendios, pero una invitación importante es que nos organicemos más para que todos reportemos lo que es correcto y tengamos unos datos correctos en nuestro país. Que este COVID sea una oportunidad para que empecemos a trabajar en eso, en que tengamos unos datos más verdaderos en salud. Ante lo que está pasando, ustedes son partidarios de un confinamiento estricto, pero ¿cómo lo plantean? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y de qué manera se puede realizar? Lo que pasa es que yo no puedo decir hoy vamos a entrar a confinamiento, tenemos que ver el día a día de cómo vamos en cuanto a ocupación de camas, por eso es tan importante que los datos que tengamos sí sean reales, y en cuanto a cómo está el COVID en la calle, y de acuerdo a eso tomamos las medidas. Por ahora, estas medidas de estos fines de semana, al parecer, según los datos que nos pasan, han surtido efecto. Esperemos cómo nos va de aquí al lunes para seguir hablando qué más debemos hacer. ¿Qué esperan ustedes entonces para las próximas semanas, teniendo en cuenta que aún faltan las consecuencias de algunas festividades decembrinas? Desafortunadamente vemos un panorama que no es muy alentador. No quiero ser pesimista, pero recuerden que el COVID yo me contagio hoy y en 10 a 14 días es que me enfermo. Entonces todavía nos faltan las consecuencias de toda esta feria y momentos alegres con nuestra familia y nuestros amigos
para que nos dé la enfermedad hoy. Y además vemos un panorama todavía más grave, que no lo hemos tenido en cuenta porque en este momento, como dije, estamos apagando incendios, estamos en plena crisis y tratando de dar la mejor atención. Y para poder dar la mejor atención a nuestros pacientes, ¿qué hacemos? Estamos haciendo manejo de urgencias, pero todo lo que es no prioritario no lo estamos haciendo, porque pues obviamente tenemos que liberar espacios para atender a nuestros pacientes COVID, claro, pero eso no quiere decir que los colombianos se dejaron de enfermar. Eso no quiere decir que los caleños guayacacanos nos están enfermando. Claro que sí nos estamos enfermando porque es parte de la condición humana de quienes somos y más en nuestro país que nos llevamos años de una cultura que trabajamos la salud en base a la enfermedad y no en base a la promoción y la prevención. Entonces, por ejemplo, datos que son impactantes y que los he repetido varias veces, es que, por ejemplo, para que la gente entienda y se ubique, el cáncer número 1 en nuestro país es el cáncer de cervix. Número 1, normalmente lo que hicimos el año pasado, 2020, de diagnosticar tempranamente cáncer de cervix, repito, el número 1 en Colombia, solo hicimos el 10% de los pacientes que se debían hacer. 90% de las citologías vaginales no se hicieron. Esto es gravísimo. ¿Por qué es gravísimo? Porque no quiere decir que el cáncer se acabó en nuestro país ahora que no veamos pacientes con cáncer, sino que es que no los hemos diagnosticado. Y cuando el paciente busque el diagnóstico porque tiene síntomas, ya va a estar en un estadio avanzado del cáncer y esto implica que esa sobrevida del paciente sea más mala, que tenga secuelas, ¿sí? Que no quede, digámoslo, con funciones naturales o normales y obviamente es mayor costo para el sistema de salud. Doctora Así Triana, que, finalmente, y muchas gracias por sus apuntes, ¿cuáles son las recomendaciones para los ciudadanos brevemente? ¿Qué deben hacer a partir de este momento y especialmente en este puente festivo pues, para poder evitar esa situación, lo que está ocurriendo hoy en las unidades de cuidados intensivos? lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que el COVID no se ha acabado. El COVID está aquí y está más vigente que nunca, los números nos lo dicen, como estamos disparados. Entonces, distanciamiento social, uso de tapabocas y lavado de manos frecuente. Y aparte de eso, más veamos que ya bajamos un poquito el incendio, que ya bajan los niveles a nivel de las unidades de cuidado intensivo y a nivel de atención de los pacientes, empezar a volver a ir al médico. Nosotros teníamos una campaña desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas que se llama Vuelve al Médico. Y es que yo tengo que ir al médico para hacer promoción y prevención mía, para ver que la citología, hacerme la mamografía. Por ejemplo, los pacientes, por ejemplo, si yo tengo cálculos en la vesícula y no me los están operando ahora porque no es una prioridad, pues entonces ahí hacia hacérmelo nomás pueda la cirugía, porque si no me la hago después puedo terminar con una vesícula inflamada, con una vesícula infectada y con lo que llamamos una peritonitis y me complico más. Todo lo que sean chequeos del corazón, o sea, hacerme todo lo que yo necesito a nivel de salud para continuar haciendo promoción y prevención y que no nos lleguen los pacientes graves y que no tengamos una tercera ola, que es lo que se ha visto en Europa. Y la tercera ola, adivine qué es, no son los pacientes COVID ocupando las unidades de cuidado intensivo, son las otras enfermedades que hemos dejado de atender por atender a los COVID que se nos complican y nos llenan las unidades de cuidado intensivo. Muchísimas gracias, doctora Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, por estar en 90 minutos. Otto, usted tiene más información.